Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo domingo acá en La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Me alegro, bien también. Bueno, faltan, como sabemos, pocos días, falta menos de un mes, de hecho, para las elecciones departamentales y municipales que cerrarán el ciclo electoral uruguayo. En este sentido, y pensando en Montevideo, bueno, aquí el Frente Amplio busca llegar a su 8ª victoria consecutiva después de aquella llegada al gobierno departamental de Tabaré Vázquez en el 90. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la actual administración y las ideas para el futuro? Por supuesto, de todo esto hablaremos con el candidato Frente Amplista Mario Vergara. Además, se realizó en Honduras la 9ª cumbre de la CELAC y se confirmó algo que se había conversado acá en Montevideo el 1 de marzo. Yamandu Orsi asumirá la presidencia del bloque el año que viene. Bueno, ¿qué implicancias puede tener esto para Uruguay? Y también, ¿cómo está virando la política exterior de nuestro país con el nuevo gobierno? Tercero de los temas, se publicó el lunes pasado el libro Gustavo Penadez, Dos caras de un hombre con poder. Hablaremos con sus autores, 2 periodistas, y con un psicólogo encargado de trabajar además en territorio temas de trata de personas y de explotación sexual infantil. Comenzamos el programa con la entrevista a Mario Vergara. Lo que más me seduce es que la Intendencia refiere a problemáticas directamente vinculadas a la vida de la gente. Acá se ven un montón de problemáticas de manera más directa. ¿Qué le pide la gente a la próxima Intendencia de Montevideo? En un contexto donde la inmensa mayoría de la enorme cantidad de tareas que hace el gobierno departamental son bien valoradas por la población. La gente piensa que gane quien gane, no va a haber muchas diferencias. Que no depende solo de la gestión de una intendencia que limpie mejor, que depende mucho de los vecinos, que depende mucho de situaciones coyunturales. En los últimos 2 años hay más de 150.000 toneladas de residuos por año que aumenta el procesamiento que tiene que hacer la intendencia. Y eso es por las pautas de consumo, ¿no? Por los cambios en nuestros hábitos. Yo voy a estar focalizado en las problemáticas de la Intendencia. Según el último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social, en la capital 2.800 personas viven en la calle. La cifra representa 24% más que en 2021 y 55% más que en 2019. Lamentablemente, las dificultades en la zona no son nuevas, ni lo es el incremento de personas en situación de calle. Esto implica convivir con personas durmiendo, comiendo, consumiendo y haciendo sus necesidades en la vía pública, además de la violencia explícita contra vecinos, comerciantes y clientes. Claramente no alcanza si no hay una ejecución que atienda esta situación insostenible. Mi enfoque es, la Intendencia necesita un proyecto a 10, 15 años, porque hay temas que se van a tener que resolver en el mediano plazo, el tema de la movilidad, por ejemplo. Tenemos una prioridad establecida por el presidente Orsi. Con la gente en el centro de esta prioridad, vamos a revolucionar el transporte en general y particularmente en el área metropolitana. Esto ya a esta altura requiere proyectos de alta envergadura, proyectos sustantivos con alta inversión, por supuesto, que no solamente aborden la situación de Montevideo, sino la movilidad metropolitana. Yo amo Montevideo, pero cuando uno recorre el departamento hay cosas que duelen. Y duele ver que hay gente que no puede disfrutar Montevideo por las condiciones en las que vive. Mi ilusión está en eso, en que cada vez más y más y más gente estén en condiciones de vivir con mayor bienestar, en tener más oportunidades, en poder disfrutar sus derechos en el departamento. Y habilitado el ida y vuelta con ustedes a través de mensajes de WhatsApp, siempre por escrito y siempre al 092-374-089.
Muy bien, y según las empresas encuestadoras, el Frente Amplio estaría obteniendo una nueva victoria en la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones del 11 de mayo, aunque de cualquier manera encienden luces amarillas respecto al aumento de la intención de voto de la coalición. Recordemos que el 20 de marzo el Frente aprobó las bases programáticas, pero los candidatos y sus equipos, además de intensificar su presencia en los barrios y los medios, también elaboran y difunden diferentes propuestas concretas ancladas en estas bases. Bien, repasemos que Mario Vergara es contador, economista y doctor en economía por la Universidad de Berkeley en California. Fue presidente del Banco Central en 2 oportunidades, 2008-2013 y 2015-2018. Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2005 y 2008. Ministro de Economía entre 2013 y 2015 y senador de la República desde 2020. Bueno, como sabemos, y por eso está acá, es candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio y lo recibimos, digo ya, en la letra chica. Vergara, bienvenido, gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El Frente Amplio tiene un programa común para Montevideo, los partidos de la coalición no. Bien, esto es una nota al pie. Pero en relación al programa común y en términos muy generales, para empezarla por ahí, ¿cuál diría que es la característica o que son las características específicas de su candidatura que la hace diferente? Bien, desde el punto de vista programático, como bien usted dice, hay un esqueleto común. El programa departamental del Frente, como siempre en la lógica del programa, son los objetivos, las orientaciones, pero siempre está el margen después de la impronta, el énfasis en la implementación. Y nosotros hemos planteado en las últimas 3 semanas 3 planes integrales. Hace 2 semanas el plan integral para limpieza y gestión de residuos en Montevideo, que es el tema número 1. Y está bien que lo sea porque es el que la ciudadanía marca como el de mayor déficit en la gestión de la Intendencia, el tema de la basura, de la limpieza, de los residuos, que tiene múltiples razones, que tiene una evolución muy importante, un aumento muy grande del volumen de residuos que tiene que procesar la Intendencia. Y allí hicimos un conjunto de propuestas que van desde el tratamiento de los residuos en origen, como se dice, o sea, en el hogar, en el comercio, en la empresa, nuestro vínculo con los residuos, los mecanismos de recolección que tienen que cambiar y bastante, entendiendo que los mecanismos de recolección tienen que adaptarse a las características de cada barrio y cada zona, y habrá contenedores domiciliarios y habrá bolsones y contenedores intraprediales en edificios y cooperativas. Habrá también contenedores barriales, pero quitándolo de muchos lados, donde haya contenedores domiciliarios y focalizarlos en algunas zonas. Habrá contenedores rurales en el Montevideo rural con un mecanismo diferente de pasaje del camión. Habrá contenedores soterrados en algunas arterias. Se multiplicará el barrido y los motocarros. Y también medidas e inversiones previstas para la disposición final de residuos. La semana pasada presentamos otro plan integral referido a movilidad y a tránsito y a transporte, ¿verdad? Entendiendo que hay medidas, sí, para avanzar en darle más agilidad. Le llamamos Montevideo más ágil, así como al anterior le llamamos Montevideo más limpio. Líneas solo bus, que hay que fiscalizar mejor, cambios de flechamientos, en fin, pero todos somos conscientes que es necesario un proyectos de mayor dimensión para cambiar sustancialmente la movilidad, sobre todo el transporte público, de la movilidad metropolitana, ¿verdad? Y ya hay proyectos a estudio que están analizándose en lo técnico, en lo financiero, en la implementación, en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones y en el Gobierno Nacional. Para nosotros, que la ministra de Transporte y el presidente de la República digan que la movilidad metropolitana es una prioridad del gobierno es realmente música para nuestros oídos. Sí, ahí la veíamos a la ministra Echeverri en tal sentido. También la movilidad arranca en las veredas, con lo cual vamos a desarrollar un plan de veredas que son cientos de kilómetros de vereda para restaurar y para hacer donde no hay. Allí vamos a tener una intendencia mucho más proactiva que salga a hacer las veredas. Aunque la responsabilidad sea del dueño de casa. Según el digesto, la responsabilidad de la vereda es del vecino, de la vecina,
Pero está claro que eso no está funcionando. Entonces nosotros tenemos la idea de salir con un plan integral también de veredas y después veremos, según cómo se financie la intendencia ese proceso, se le financiará también al vecino con tiempo. Acá no hay ninguna intención, obviamente, de agobiar a nadie. Y en esta semana hicimos una tercera propuesta integral que le llamamos un Montevideo más disfrutable, que incorpora un Montevideo más seguro, pero donde ahí desplegamos toda la cantidad de áreas que la Intendencia lleva adelante, desde la salud, la cultura, el deporte, o sea, un montón de cosas que la gente hoy valora mucho de lo que ya hace la Intendencia. En el caso de las encuestas de valoración, la gente ve muy bien los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas. Tiene obviamente una visión muy deficitaria del tema basura y más o menos deficitaria del tema tránsito. Por eso es que nuestras prioridades como gobierno departamental tiene que ser justamente lo que la gente marca. El tema de la limpieza, el tema del tránsito. También en el tránsito, lo mismo que decía de la basura, la dimensión del desafío ha cambiado sustancialmente. Hay más de 20.000 autos nuevos en Montevideo por año, hace muchos años. Hoy circula casi 500.000 de autos en Montevideo por día, tanto de los montevideanos como de quienes vienen y van a estudiar, a trabajar de Canelones, de San José. Eso es lo que hace también a la necesidad de tener proyectos ambiciosos de infraestructura y de cambio de reglas para tener una movilidad pública, una movilidad colectiva más ágil, que ayuda a la gente, ayuda al transporte público y también ayuda al transporte individual. Vergara, en el correr de la entrevista vamos a irnos metiendo en algunos de estos temas que más le importan a montevideanos y montevideanas, sin duda. Pero antes quería consultarle, Jorge, al principio repasaba un poco lo que ha sido su trayectoria. Usted ocupó cargos más técnicos, luego tuvo un viraje político más fuerte, ni que hablar que fue precandidato el año pasado. ¿Qué fue lo que lo sedujo de correr esta carrera de la Intendencia de Montevideo? ¿Qué hay ahí para usted? Bien, es cierto que yo tuve responsabilidades que tenían un fuerte componente técnico, pero nunca dejaron de tener un fuerte componente político. Pensar que el Ministerio de Economía tiene poca dosis de política es no ver que todo lo que se hace desde el Estado de una u otra manera pasa por economía, por la sencilla razón de que no hay políticas que no requieran recursos. Usted en alguna entrevista ha hecho esa diferencia, por eso se lo digo. Y está claro que yo a partir de 2018, cuando renuncio a la presidencia del Banco Central, paso a una arena más directamente política y estuve 5 años en el Senado de la República viendo un montón de otros temas, ¿verdad? Que nos han nutrido mucho. Y es cierto, ahora uno quiero volver a un área más ejecutiva, que me seduce, pero sobre todo el tema, lo decía en el reporte que ustedes ponían, que es de los temas que la gente percibe, al menos los de la Intendencia, más directamente cercanos a su vida cotidiana. Lo que hace el Ministerio de Economía y el Banco Central afectan la vida cotidiana de la gente, eso es indudable, pero la gente percibe que lo que tiene que hacer la Intendencia, que son una enorme cantidad de tareas, están vinculadas a su vida cotidiana. Y ese es un desafío seductor. Yo un poco en alguna entrevista he hecho la infidencia de que alguien que me honra con su amistad, que es el contador Enrique Iglesias, me ha dicho cuando ahora estoy en esta competencia, me dice, mirá, Enrique Iglesias ha sido todo, ¿verdad? Fue canciller, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, presidente del BID, el primer presidente del Banco Central del Uruguay, el secretario general iberoamericano, es una de las figuras históricas que tiene el país. Y el otro día me dijo, si hay algo que me quedé con las ganas es en ser intendente. Por lo tanto, si me faltaba un espaldarazo para entender que esta es una responsabilidad muy grande, y también una responsabilidad que tomo como Frente Amplista, allí se dio. Y hablando de economía y política, Vergara, y de su experticia en el tema,
No escapa a nadie que actualmente la Intendencia de Montevideo está con unas cuestiones de búsquedas de equilibrio financiero, por decirlo de manera suave, o con algunos problemas. Elegante. Bien, está con problemas de dinero y de cómo administrarlo, y esto repercute en todas las políticas. Sin duda. Me imagino que por su pasión por la economía y por este camino que ha emprendido, usted con su equipo tendrá un diagnóstico de cómo está el tema plata en la Intendencia. ¿Qué cree que está bien? Por supuesto, acá no vamos a ponerle los zapatitos a los reyes. No voy a esperar acá que usted haga crítica de sus propios compañeros o lo hecho de una manera salvaje. Simplemente le pido, si usted tiene una visión de qué está bien hasta ahora, qué está mal y qué se puede mejorar para poder hacer todo lo que sueña con hacer. Toda gestión en todas las áreas y particularmente también en el terreno financiero siempre tiene áreas para mejorar y hacer una gestión más eficiente, que no depende solo de las decisiones que pueda tomar un intendente. Hay muchos procesos. Hace un rato decía, no hay política que no requiera recursos. Y bueno, yo creo que es todo un equipo el que de última define la administración de los recursos, porque es el que aplica los recursos. Lo que está claro es que esta administración tuvo varios factores en contra. El primero es que cuando viene la pandemia, todos decíamos, y yo desde el Senado lo enfatizaba, de que el gobierno nacional no volcaba la cantidad de recursos que debía y podía volcar para ayudar a la gente que más lo necesitaba durante la pandemia. Y allí sí estuvo la Intendencia de Montevideo, que volcó recursos en la ayuda social. Yo recuerdo discusiones absurdas con relación al tema de ollas populares y de ayuda a gente necesitada y carenciada durante la pandemia, que no tenía trabajo, que perdía su hogar, en fin. Bueno, eso implicó volcar recursos que no estaban previstos, ¿verdad?, en la gestión departamental. Por otro lado, hubo una clara discriminación política, sobre todo a los gobiernos de Montevideo y Canelones, en las transferencias del gobierno nacional. El gobierno nacional, por la Constitución, está obligado a volcar recursos a los gobiernos departamentales. Esto no es nuevo. Antes de los gobiernos del Frente Amplio, el gobierno nacional no le trasladaba ni un peso a la Intendencia de Montevideo, que era la única intendencia Frente Amplista. Nosotros cambiamos totalmente esas reglas de juego en algunas partidas que la Constitución indica, pero además se fueron generando otros programas que muchos iban al desarrollo del interior, muchos iban a caminería rural, etcétera, pero también al área metropolitana. Y esos fondos, como por ejemplo el Fondo Metropolitano de Infraestructura, de inversiones en infraestructura, se recortaron drásticamente en el último gobierno. Más de 100 millones de dólares menos transfirió el gobierno a las intendencias de Montevideo y Canelones. Eso obviamente también hizo doler el panorama financiero de la Intendencia. Y otra cosa que sucedió en este gobierno fue que la oposición, y en particular el Partido Nacional, bloqueó financiamiento. Habrán ustedes informado lo que fue aquella discusión con relación al préstamo del BID, que bueno, una parte se volcaba a saneamiento, otra a limpieza, y por una cuestión claramente de debate político menor, se habilitó la parte de saneamiento y se bloqueó el financiamiento que estaba destinado al área de limpieza. Casualmente ahora el tema limpieza es un poco caballito de batalla electoral. Y eso también, el bloqueo de financiamientos, que no era una cosa novedosa, porque este es el sexto préstamo del BID de estas características. O sea, históricamente era algo que la Intendencia recibía. Tuvo también un problema, recuerdo, en oportunidad de la Intendencia de Ana Olivera. Pero digo, acá claramente bloqueó un volumen importante de dinero. Entonces, toda esa constelación de factores hirieron la capacidad financiera de la Intendencia, sin duda. Dicho esto, sin perjuicio de que siempre hay márgenes para la gestión más eficiente de los recursos. ¿Y para una gestión más eficiente tiene localizada alguna medida, algún sacar de acá, poner allá? Todo eso se irá. El primer paso, si es consecuente con lo que acabo de decir, el primer paso es ir
agarradito de la mano con Francisco Leñani, que va a ser el próximo intendente de Canelones, al diálogo con el gobierno nacional. Es decir, al menos con un acto de justicia es que se recompongan los flujos financieros que el gobierno solía trasladarle a las intendencias de Montevideo y Canelones. Eso ya nos daría un aire para un armado de un presupuesto que hay que armar durante el primer año a efectos de trabajar sobre las prioridades, vuelvo a decir, limpieza, residuos, movilidad y sostener todo lo demás. Y además, en el caso de movilidad, está claro que los proyectos que están sobre la mesa, que son de mediano plazo, requieren también el concurso financiero del gobierno porque son de una envergadura tal las inversiones necesarias que sin el gobierno nacional no serían viables. En ese diálogo con Orsi que usted mencionaba, ¿considera que tiene alguna ventaja por ser frente amplista en comparación con sus competidores de otros partidos? Nosotros no, bueno, el diálogo lo vamos a tener después de asumir. Sí. O sea, no está planteado ahora, sería poco democrático que alguien que se plantee una situación en donde el gobierno trate distinto a Montevideo según quien gane, que fue exactamente lo que se hizo. Nosotros no queremos privilegios, queremos que se nos trate como se venía tratando a Montevideo y a Canelones en el marco de reglas acordadas entre todos los partidos y el Congreso de Intendentes. Por lo tanto, nosotros no queremos privilegios por ser frente amplistas. No sería razonable, porque acá en el fondo lo que se financia es bienestar y mejoras para los ciudadanos. Y ni que hablar que un gobierno nacional tiene que tomar en cuenta a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, de todos los departamentos, y no puede mirar distinto en función de que alguien viva en un departamento que gobierne un partido o que gobierne otro partido. Lamentablemente eso fue lo que sucedió, pero jamás le pediríamos a Yamandú o a ningún presidente que hiciera eso en la posibilidad de que el Frente Amplio gobierne. Vergara, vamos a meternos ahora sí con lo que usted mencionaba como el caballito de batalla de esta campaña, que es el tema limpieza. Ya tiró algunas de las líneas que llevarían adelante, algunos datos. Por ejemplo, en 20 años el volumen de residuos aumentó más del 60%. ¿Cómo se hace para lidiar con este tipo de situaciones donde hay justamente unas cuestiones tan dinámicas? Hay que reaccionar, hay que ir reaccionando a tiempo, ¿verdad? Eso por un lado tira para abajo esa idea de en 35 años no se hizo nada. No, se hizo mucho, solo que el volumen de residuos aumentó enormemente. Pero además se aceleró en los últimos 2-3 años. En los últimos 2 años el volumen de residuos que Montevideo ha tenido que procesar subió más de 150.000 toneladas por año. ¿Y esto por qué es? Hay cambios de pautas de consumo. Algunos programas de la Intendencia, paradójicamente, quien más recoge basura en la Intendencia. Existió, por ejemplo, el programa que se llama de áreas liberadas, que de repente el nombre no es muy informativo, pero que consiste en sacar la basura de los cursos de agua, de arroyos, de cañadas. Y esa basura que después hay que tratar, entonces. Claro, en 3 años, de 2022 que se creó hasta hoy, casi 200.000 toneladas de basura fueron retiradas de ríos, de arroyos, de cañadas, ¿no? Primero es increíble que haya hogares, comercios, servicios, empresas que vuelquen los residuos al agua, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad. ¿Hay que aumentar la fiscalización en eso? Hay que aumentar la fiscalización y aumentar las sanciones, porque si hay normas hay que hacerlas cumplir. Esa es una de las explicaciones por las que aumentaron mucho los residuos en estos últimos 2 años, además de lo que son cambios en las pautas de consumo, ¿no? Del usa y tire, el delivery, etcétera, que bueno, nos hace la vida un poco más fácil a muchos, pero evidentemente nos obliga a tener otra relación con los residuos. Porque está bien que nosotros cambiemos nuestros hábitos de consumo, quizás, pero tenemos que ser responsables también de que, bueno, entonces ya desde el hogar hay que tener la parte de la basura para reciclar, para compostar los residuos orgánicos y el resto. A nivel de hogar, a nivel de edificio, a nivel de cooperativa. Y eso, porque el primer paso para resolver este tema es que lleguen menos residuos al sistema o que vengan mejor clasificados. Que no todo termine en la disposición final, ahí en la usina de Felipe Cardoso, sino que haya una buena parte que vaya a lugares de reciclaje, donde hay muchas cooperativas, generan puestos de trabajo, o lugares de compostaje,
Yo creo que ahí tenemos mucho para educarnos, cambiando cultura, cambiando hábitos. Pero bueno, esa es la dinámica, un desafío cada vez más grande, y la Intendencia tiene la obligación de reaccionar a eso. Nosotros sentimos que en la parte, además de lo cultural y educativo, la parte de la recolección tiene que cambiar, adaptar la ingeniería de la recolección a las características de cada zona. Ustedes hicieron un mapa de Montevideo, Sí. perdón que lo interrumpa, pero ¿cuáles son las zonas más calientes? No, el Se tema de la puede basura identificar. es bastante generalizado. Pero las motivaciones a veces cambian un poco. Hay zonas donde el tema del hurgado influye más. Obvio, eso depende de un contexto social triste. Ahí se mencionaba en el informe que hay casi 3.000 personas en situación de calle. En la última administración aumentó casi en 1.000 personas la gente en calle. Y bueno, se da la situación trágica, digamos, triste, de que haya gente, que haya compatriotas que se ven en la necesidad de ir a revolver un contenedor para buscar algo para comer o buscar algo para vender. Eso obviamente también juega en algunos lugares. La solución no pasa por la ingeniería de la recolección. Ahí tenemos que trabajar coordinados con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior. Es atacar la problemática social. Pero también en el mapa que usted mencionaba, nosotros lo que hacemos es mostrar toda una importante zona de Montevideo donde vamos a cambiar hacia contenedores intradomiciliarios. Sobre todo en lugares que tienen una fisonomía de hogares, de casas con espacios, lo que ha sido exitoso en Canelones, lo que también está siendo exitoso en algunos lugares ya de Montevideo, como Santiago Vázquez y Abayubá. Bueno, esa modalidad la vamos a extender. Que es como un tacho de basura de plástico con ruedas grande, con tapa, es ese dos por hogar. 2 por hogar, que separan lo reciclable de lo no reciclable, que permite sacar los contenedores barriales de la calle en esa zona. Y ahí ya ayuda a la limpieza en la vía pública. Y bueno, esa es una de las medidas principales. La otra es enfatizar también el uso, porque esto no es hábil en todos los barrios. En un barrio donde está plagado de edificios, de cooperativas, sí, eso no funciona. Ahí hay que ir más a los bolsones y los contenedores intraprediales, que le llaman, dentro de la cooperativa, dentro del edificio. Eso implica una coordinación diferente del pasaje de la Intendencia a levantar la basura. Enfatizar eso, por supuesto que también implica mucho. Eso va a ser exitoso también en la medida que los vecinos y las vecinas lo entiendan. Yo vivo en un edificio donde hay bolsones y funcionan muy bien. El bolsón del reciclado y el resto. El otro día fui a visitar para entenderlo, quien vive ahí tira a cualquier hora, pero el edificio como tal... Dentro del edificio. Dentro del edificio. El edificio sabe que se lo pasan a buscar a tal hora. Entonces eso no queda en la calle. Exacto. El otro día fui a visitar gente amiga a otro edificio y en el espejo del ascensor, que es donde se ponen todos los cartelitos, decía, se retiraron los bolsones por el mal uso de los mismos. O sea, la gente tiraba todo en el bolsón del reciclado. Bueno, si es así, no sirve. ¿Se acuerda de los contenedores naranja? No funcionaron. Alguno todavía hay alguna experiencia, pero entró como muy fuerte y en su momento no funcionó. Pero bueno, acá creo que todos hoy somos más conscientes de que tenemos que participar todos de la solución del problema, que es, según los montevideanos, el principal problema que tiene el departamento. Y una curiosidad que me quedó, ¿cómo son los contenedores bajo tierra? Bien, me faltaban dos zonas. Una era, dos tipos de... Una es el Montevideo rural, que también implican otro tipo de contenedores con otra lógica de pasaje del basurero, digamos. Y después también hablamos de que en algunas arterias y en algunos lugares en particular vamos a avanzar con los contenedores soterrados. Ya hay 6 contenedores soterrados en Montevideo hace unos cuantos años, solo que es algo que no se conoce mucho. Están sobre todo en la zona alrededor del edificio de la Intendencia. Que bueno, hay que analizarlos bien. Es una forma así de tener contenedores en lugares, pero que no estén a la vista y que no sean manipulables, digamos, pero también son más costosos. Son más costosos en toda la ingeniería
Y además hay que hacerlo tomando en cuenta el mapa del subsuelo de Montevideo, que no es tan sencillo, porque no es que por poner un contenedor dejemos al barrio sin gas, sin luz, sin conectividad, ¿verdad? Pero vamos a avanzar con contenedores soterrados, sobre todo en algunas arterias principales. Antes de seguir con el otro tema importante, le quería hacer una consulta sobre esto. Martín Lema, el candidato del Partido Nacional, dijo hace un tiempito que si se diera el contexto necesario, él privatizaría la recolección de basura. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, para empezar, hoy hay en todo el proceso de tratamiento de los residuos empresas privadas, cooperativas y organizaciones sociales que ya participan del proceso. Hay empresas privadas en la recolección, contratadas por la Intendencia. Hay cooperativas y organizaciones sociales que hacen reciclado, que hacen clasificación, que hacen compostaje. Sí, pero otra cosa es privatizar todo el servicio. No, eso por supuesto no tiene sentido. Pero lo que sí tenemos claro es que en el marco de la resolución del tema podemos usar empresas privadas, cooperativas, organizaciones sociales, como ya se hace hoy. Hablando de movilidad, en este caso me gustaría hacer al revés, ir de lo específico a lo general, porque quiero profundizar en esta cuestión del área metropolitana, ¿no? Se ha hablado al menos de dos ideas el año pasado puestas con fuerza sobre la mesa para agilizar la conexión de transporte, por ejemplo, con Ciudad de la Costa, en este caso. La de un tranvía, conocida como el Tren Tram, por Avenida Italia y Giannatasio, un tren tranvía. Y la otra, la propuesta de Simbe y Facultad de Arquitectura, con dos grandes vías, en este caso no con tren, sino como una especie de ómnibus, unidades. Transporte público, sí, con unidades especiales. Unidades especiales sobre ruedas, exacto, pero cargando a 220 personas cada unidad, y dos corredores coexistiendo, uno por 8 de octubre Camino Maldonado, el otro por Avenida Italia Giannatasio, y enganchando con 18 de julio. Con un cambio importante en 18 de julio. Y con partes bajo tierra, exacto, y con partes de pasajes a nivel. Así es. Bueno, ¿le gusta alguna más que la otra? ¿Cómo las ve? Y se podría empezar, no creo que terminar, pero se podría empezar realmente en los próximos años con esto. ¿Es un objetivo concreto? Se tiene que empezar con alguno de estos proyectos, por lo que decíamos hace un rato. Hay 20 y pico de mil autos nuevos cada año en Montevideo. Y la ciudad es más o menos la misma. Con lo cual, yo lo digo un poco caricaturescamente, si no hacemos nada va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Tenemos que pensar en proyectos de esta envergadura. Los dos proyectos están en esa fase de dibujo inicial, con algunos detalles que empiezan a sumarse y están ya en análisis de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones y del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Acá no es solo un tema de gustos, ¿verdad? Es un tema de viabilidad técnica, de viabilidad financiera, de viabilidad de implementación y hasta de viabilidad política, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si va a tener 3, 4 años, media ciudad levantada... Avenida Italia toda trancada, claro. Avenida Italia, 8 de octubre, todo sí, trancado. No, obviamente que ningún proyecto implica eso, lo pongo también como una caricatura. Y seguramente, perdóneme, tal vez de especular con cuál es más eficiente, ¿no? Cuál ahorra más tiempo, cuál libera más las vías de circulación. Incluso uno de los proyectos, que es el de Simbe, no es solo que genera una línea rápida, sino que implica 2 líneas rápidas para el transporte público con cambios en la dinámica, en la ingeniería de la movilidad pública, porque tienen que cambiar todas las rutas para nutrir los dos ejes. Entonces es un cambio bastante sustancial, no solo de infraestructura, también de reglas de movilidad, pero tenemos que abordar o es alguno de esos proyectos o una combinación de los proyectos, o si aparece pronto un tercer proyecto. El asunto es que tenemos que ir hacia esa dirección para agilizar sustantivamente la movilidad, sobre todo del transporte público. Yo fui a la presentación del proyecto de Simbe y Facultad de Arquitectura y ellos estimaban que el desarrollo de este proyecto podía disminuir los tiempos de viaje entre 20 y 25 minutos, que sería muy importante para la gente. Y además generaría más estímulo, porque nosotros no pensamos que hay que mejorar el transporte público porque estamos en contra de los autos. Eso no tiene sentido. Tampoco esa ilusión de que si mejora el transporte público, la familia que llegó con esfuerzo a un auto va a bajarse del auto automáticamente. Pero sí generar más estímulos para que haya más viajes en transporte público. De repente hay gente que dice, bueno,
En el fin de semana me gusta pasear y demás, voy en el auto, pero el fin de semana si voy y vengo a algún lado y el transporte público me lo resuelve, bueno. Entonces, resolver en esa lógica de dar estímulos al uso del transporte público mejora y agiliza la movilidad pública y también la movilidad individual, porque la movilidad es lenta tanto para el transporte público como para los autos. Ahí si hacen un mapa de Montevideo también se encuentran diferentes desafíos. Bueno, no es casual que las dos propuestas que están sobre la mesa prioricen hacia la ciudad de la costa, Avenida Italia y Hay un flujo Anastasio. importante que ha aumentado y sigue en aumento además, Claro, ¿no? claro, porque mientras Montevideo más o menos mantiene, incluso reduce un poquito su población, la zona de Canelones aumentó un 20% de un censo al otro. Y lo otro que carga muchísimo es la zona 8 de octubre, Camino Maldonado. O sea, no es casual que los proyectos vayan en esas vías, sin perjuicio de que en el futuro va a poder haber también algún proyecto hacia la zona de San José. Y ahí tiene que haber diálogo también con las empresas privadas de transporte. me Esto imagino. se hace con diálogo sí o sí, con la ciudadanía en primer lugar, con las empresas que tienen que cambiar hasta sus propias lógicas del negocio. Hoy decía, si surgiera, por ejemplo, el proyecto de Simben, donde las líneas tienen que cambiar, es un cambio en la forma de negocio de las empresas. Porque uno cuando a veces compra una parte de un ómnibus en alguna empresa, está comprando una parte de un ómnibus que hace determinada línea, que vende determinados boletos y que junta determinados pasajeros. Entonces, si uno va, por eso en alguna medida eso explica que hace añares que más o menos tenemos las mismas líneas en Montevideo. Que es difícil cambiarlo. Exacto. Bueno, esto implica un cambio sustancial. O sea que el diálogo con las empresas es imprescindible. Por lo que hemos hablado con gente de empresas de transporte, bueno, las empresas estarían preparadas para hacer ese tipo de adaptaciones, entre otras cosas porque es obvio que estas propuestas van a agilizar el transporte público y por lo tanto también les va a convenir a las empresas o a las cooperativas la modificación. Y bueno, el diálogo es fundamental, y vuelvo a decir, coordinación, las dos intendencias y gobierno nacional. Buenas noches, con permiso. ¿Qué idea tiene para TV Ciudad? Que plantearse que si es deficitario hay que cerrarlo, y eso lo planteamos para todos, nos va a quedar muy poca cosa en pie. Porque buena parte de las actividades que realiza el gobierno nacional, las intendencias y demás, si se midiera en términos de si es deficitario o no, y si la lógica es, como es deficitario hay que cerrarlo, nos quedamos con poca cosa. Descarto totalmente la posibilidad de un cierre de TV Ciudad y mucho menos por esa razón. Primero porque además concibo que TV Ciudad es parte de un sistema de medios de comunicación. Yo como tengo la idea de que no existe la neutralidad ni la objetividad total en las cuestiones de comunicacionales, todo medio puede tener un sesgo, sobre todo en la lógica de los programas periodísticos. Entonces lo que garantiza el equilibrio es la pluralidad, es que haya muchos medios que tengan pluralidad de voces y TV Ciudad sin duda aporta, no solo en lo educativo, no solo en lo cultural, sino también en ser plataforma de pluralidad de voces. Además de ser un canal que aborda problemas específicos del departamento de Montevideo. Si el tema deficitario, bueno, se puede ir corrigiendo también, porque si ustedes se acuerdan, cuando nace TV Ciudad, hubo que acordar con los canales de televisión privada, que eran los dueños del cable en Montevideo, que para el ingreso de la señal de TV Ciudad en el cable, bueno, se hizo un acuerdo que incluía el hecho de que TV Ciudad se refrenaba de participar de la torta publicitaria. O sea, sí, se refrenaba no 100%, no podía vender publicidad. Ahí está, no podía vender publicidad. Obviamente, después de la ley de medios anterior Sí. y de otros procesos, eso caducó. Y ahora somos además televisión abierta. Ahí está. Y bueno, hay una incipiente tarea de publicidad en TV Ciudad, pero yo creo que ahí hay un margen muy grande como para avanzar, sin cambiar, por supuesto, sin condicionar, sin duda, el perfil que se defina para TV Ciudad. Hay un margen grande también para una mejor gestión comercial que mitigue la cuestión deficitaria. Pero vuelvo a decir, la razón del déficit no puede ser el motivo por el cual uno piense que un medio deba cerrarse o no. Para mí TV Ciudad está fuera de discusión. Hay que hacerla cada vez mejor, como todo. Hay que hacerla más sustentable, por supuesto, pero sosteniéndola como
un medio que da educación, cultura, temas de Montevideo y pluralidad de voces. Vergara, volviendo a los temas que más preocupan a montevideanos y montevideanas, hace pocos días, no me acuerdo exacto, pero Factum publicó una encuesta en la que mencionaban el tema de seguridad como el primero y limpieza como el segundo, ¿no? Evidentemente la seguridad no es resorte de un gobierno departamental, sino nacional, pero ¿de qué manera la Intendencia de Montevideo puede colaborar con la cuestión de seguridad que es tan compleja? De varias formas, claramente el tema de la inseguridad es la preocupación número uno de la ciudadanía. Hay muchas tareas propias de la Intendencia que inciden en la seguridad. Por ejemplo, no es lo mismo transitar calles oscuras que calles iluminadas. No es lo mismo transitar calles con veredas que ir andando ahí mirando para abajo en el pasto o en el barro para no resbalar. No es lo mismo para un hombre que para una mujer. O sea, hay temas de vereda, hay temas de infraestructura, hay temas de iluminación que sin duda pueden aportar a temas de seguridad. También la lógica de los espacios públicos. Hay experiencias ya de espacios públicos que desarrolló la Intendencia que han mejorado panoramas de inseguridad, de seguridad en varios barrios. La Plaza Sereñi, por ejemplo, la Plaza es Sereñi un ejemplo es un ejemplo. maravilloso. El espacio Modelo, donde estaba el mercado Modelo, es otro ejemplo. El Sacude en Casaballe, que es como un oasis en un barrio complicado, donde todo el barrio respeta ese espacio donde van los gurises, no solo a la policlínica, sino también a hacer actividades culturales y deportivas. Ahora se acaba de inaugurar el Balcón del Cerro, ¿verdad? El espacio donde antes estaba el parador también va a tener esas características. El Parque de Villa Dolores, donde estaba el zoológico. Yo creo que esas cosas contribuyen también a dar mejoras de seguridad. Y también creo que es quizás un programa que vamos a ir diseñando y ojalá podamos avanzar en coordinación con el Ministerio del Interior y otros ministerios, que la Intendencia tiene tareas, por ejemplo, a través de los municipios, de escucha de la población, de diagnósticos puntuales, de escucha de propuestas puntuales que la gente a veces tiene en determinados barrios. O sea que, si bien uno puede decir la seguridad como tema general no es estricta responsabilidad del gobierno departamental, no tengo dudas que desde la Intendencia no nos podemos desentender y tenemos que desarrollar estas cosas también con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana. La última por mi parte, y es más de análisis y de opinión suya a propósito de la relación de votantes montevideanas y montevideanos con el Frente Amplio y con estas administraciones. ¿Por qué cree que hay, como usted mismo, como venimos conversando en la noche, disconformidad con algunos temas importantes y sin embargo el Frente Amplio sigue ganando y sin embargo en estas elecciones que se vienen, según marcan las encuestas, el Frente Amplio podría volver a ganar? ¿Cree que hay un tema ahí vinculado a ideología y metrópolis, un tema vinculado a gestión, a valoración de qué? ¿Qué piensa de eso? Estas cosas nunca son unidimensionales, ¿verdad? Son varios factores que confluyen, pero es una realidad. Hoy la Intendencia ha caído en su aprobación en el último periodo y sin embargo la intención de voto sigue mostrando al Frente como favorito para la elección y para ganar por octava vez. Yo creo que confluyen muchas cosas. Hay un componente de pertenencia político-partidaria y un componente ideológico. Hay en Montevideo como hay en los 19 departamentos. Claro. Solo que en el caso de Montevideo y el de Canelones, el Frente Amplio es más mayoritario. Hay también un tema de que si bien hay un llamado una señal de alerta, un llamado de atención que la ciudadanía le hace a la Intendencia con el tema basura, con el tema tránsito, estamos en un contexto donde hay toda otra gama de tareas que hablábamos hoy, que la gente las valora muy positivamente. Me refiero a encuestas que la Intendencia hace de manera recurrente. Tiene alta valoración de las policlínicas, de los espacios públicos, de las políticas culturales, de las políticas sociales, etc. Y por otro lado también es un tema de que la gente evalúa entre alternativas. Y de alguna manera, seguramente en Montevideo sigue primando la idea de que el Frente gobierna de determinada forma, con determinados valores, porque la gente ve la Intendencia de Montevideo y ve 18 intendencias más. Y además vio gobiernos nacionales de distintos signos. Entonces, el cambiar solo por el hecho de cambiar no seduce, porque ya lo hicimos en el gobierno nacional y la ciudadanía optó por desplazar
rápidamente al cambio que venía del lado de la coalición. También hay ejemplos de intendencias de partidos de la coalición, sobre todo el Partido Nacional en el interior, que seguramente no son espejos en los que la ciudadanía se quiere mirar. No quieres intendencias donde la gente entra a dedo por clientelismo político. Me refiero a entrar a dedo como funcionario en la gestión pública, como funcionario municipal. No quiere que la distribución de bienes y servicios, el reparto de chapa, arena, pedregullo, se haga en clave de clientelismo según el color político partidario de la gente. Que se inventen horas extras para distribuir el dinero, que se compre el combustible en la estación de servicio del intendente. O sea, la gente seguramente prefiere cosas que podrán estar mejor hechas o quizás no tanto en algunas áreas, pero con transparencia, con ética, con rendición de cuentas, que muestra claramente un gobierno que piensa en la gente y en los más necesitados, ¿verdad? La discusión que vimos en el gobierno anterior con relación a cómo asistir en el marco de una situación crítica como fue la pandemia a los sectores más carenciados muestra que, bueno, que hay perspectivas diferentes. Entonces yo creo que hay afirmación ideológica en un tramo de la gente, sí. Valoración positiva de muchas cosas que se hacen también, aunque con un llamado de atención. Y después es la evaluación de decir, bueno, pero si no es esto otro. Y bueno, yo a esto otro no lo prefiero. Yo creo que eso es lo que ayuda a entender la estabilidad de apoyo que tiene el Frente Amplio en el departamento de Montevideo. Muy bien, Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo. Gracias por acompañarnos esta noche. El agradecido soy yo. Bueno, y quédense porque en el próximo bloque de La Letra Chica, ¿sabes quién viene? ¿Quién viene? Álvaro Padrón, que me olvidé de anunciarlo cuando arrancamos y hay muchísima gente que me preguntaba por él. ¿Y cuándo vuelve Álvaro? Bueno, Pero dijiste CELAC y ya la gente Ya la intuye gente que sabe. si viene CELAC, viene Padrón. viene Padrón en el próximo bloque de La Letra Chica. En unos minutitos estamos de vuelta. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. ¿Qué es la CELAC? Es un mecanismo de diálogo, concertación política e integración regional creado el 3 de diciembre del 2011. ¿Qué busca? Bueno, busca aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, sobre la base de la democracia y la equidad. Latinoamérica y el Caribe no solo somos una región de proximidad geográfica, somos una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia. Alimentar y regar cada una de las plantitas de integración que hay en la región. Para un país de escala nuestra, todos los frentes de integración que se abran son polo de atracción para nosotros, porque hay un pueblo atrás. Nuestra preocupación fundamental es cómo se pueden aumentar fuentes de trabajo, inversiones, desarrollo de temas de protección ambiental con las contribuciones del mundo hacia nosotros. Eso significa buscar mejores formas de integración en el ámbito de América Latina. Un ejemplo de eso es la CELAC. Y la oportunidad de estar en la conversación, siempre peleando para que todos los espacios que existan funcionen. Acordamos con Uruguay, que es el país que sigue dentro de unos 2 años, un año, la presidencia, trabajar conjuntamente durante estos 2 años en unos proyectos concretos que garanticen realmente la integración latinoamericana y dejemos los discursos y la retórica a un lado. Hay que buscar todas las formas de contactarse, incluso con países individualmente o mano a mano, como estamos haciendo con muchos países del mundo. Por supuesto con los Estados Unidos también. Primero, actuar en bloque y segundo, abrirnos al mundo. Para el mundo no es muy positivo que el proteccionismo sea el que se imponga, más allá de que venga de donde venga, ¿no? Por eso van a existir unas reuniones entre la CELAC, la Unión Europea, en noviembre, entre la CELAC y China este mes de mayo, entre la CELAC y y entre la CELAC y los países del Golfo. Les invito
que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. Y para poner entonces la mirada en el mundo y en nuestra región y en lo que está pasando es que recibimos a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento. Dije nuestro, yo te sigo considerando sí, como que... Y yo también. Gracias. Por eso estoy tan contento de estar de vuelta aquí con ustedes en La Letra. Por lo menos no dijiste a mi analista, dijiste Bueno. nuestro, por lo cual Hay que siento mantener las formas. un poquitito también. Álvaro, volviste hace muy poquito de Honduras, estuviste en esta 9ª cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, en el medio de un contexto internacional por demás complejo. Recordemos que poquito antes se habían anunciado estas medidas arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que llevó a diversas repercusiones a nivel mundial. Pongamos el foco en qué contexto te encontraste, qué contexto mundial hay para poder entender después también qué magnitud tuvo esta cumbre de la CELAC. Es que es súper importante entender el contexto porque, entre otras cosas, yo pienso que la cumbre se dio como se dio por ese contexto. Y yo creo que está pasando mucho en el mundo a partir de ese contexto. La reacción de Europa, la reacción de China, la reacción de África, que a veces miramos poco. Es decir, si no comprendemos lo que está pasando, que no es de ahora, lo que pasa es que nos impresiona mucho la actitud, la forma en que desarrolla la política internacional Trump. Pero esto ya viene de hace tiempo y vino para quedarse porque es un cambio de época. Lo que está pasando es algo que la historia va a recoger luego como un cambio de época, como un momento en donde, como si fuera un terremoto, como si se desarmara todo y haya que armarlo de vuelta. Entonces, lo que está pasando en el fondo es que el poder está migrando de Occidente a Oriente. Se simplifica diciendo de Estados Unidos a China. Es más grande, pero está bien poner esos dos actores, por eso esa imagen de guerra no convencional, ¿no? Guerra comercial, se dice ahora, entre estas dos grandes potencias. Ese desplazamiento de poder, o como algunos dicen, de hegemonía, implica que China le gana terreno, le gana hegemonía a Estados Unidos en casi todas las capas de lo que es la política internacional. Hoy estamos viendo mucho el tema arancelario, que es comercial, pero es mucho más profundo. Es apenas la punta del iceberg, porque inmediatamente viene luego lo productivo, es decir, las empresas. Por eso van a escuchar mucho a Trump decir, yo no solo quiero aumentar los aranceles, lo que quiero es que las empresas vuelvan a Estados Unidos. Entonces, además de lo comercial, aparece lo productivo, aparece esta cuestión de dónde se ubican las grandes empresas y por lo tanto el empleo. Eso le dice a su público, quiero volver a traer el empleo otra vez a este país. Y finalmente creo que viene la parte quizá más potente, la que yo creo que es la guerra verdadera, que es la tecnológica. Porque las empresas en este momento de mayor dinamismo en el mundo son tecnológicas y por lo tanto la disputa tecnológica es al final la madre de todas las batallas. Bueno, perdón, Trump justamente hace poquito fue que dijo que quedaban exentas de estos aranceles las empresas que trabajan con teléfonos inteligentes y computadoras. Totalmente. Es que él habla de los aranceles solo para los bienes, que son digamos, los bienes materiales, mientras que los servicios él no los toca, porque Estados Unidos sigue siendo muy poderoso en materia de servicios. Entonces, esto se dice poco, pero es increíble, ¿no? Habla de una parte de la economía y no de otra en donde Estados Unidos tiene muchas ventajas. No estoy nombrando lo militar, que durante toda la historia, cada vez que pasa esto que está pasando ahora, que es que una potencia, o antes decíamos los imperios, pierden su poder, eran desplazados básicamente por razones militares. Ahora sigue pesando, pero no es la fuerza principal. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar principal del mundo, por eso activó de alguna manera con las guerras su poder ubicado allí. Pero quiero terminar diciendo, sé que esto te va a gustar, Jorge, que hay una dimensión de la hegemonía o del poder que es la que se consigue con más dificultad y la que se pierde más tarde, que es la cultural. Y nosotros nos va a costar mucho esta época, porque somos todos contemporáneos de la hegemonía norteamericana. Sí. Por eso mandamos a nuestros hijos a estudiar inglés. El inglés no parece natural. El inglés es el idioma de una isla allá perdida que tuvo la hegemonía anterior, el Imperio Británico, y la perdió con su colonia, con Estados Unidos. Impregnó, entre otras cosas, esa cuestión cultural, esa hegemonía cultural de que
pensáramos en inglés como un idioma universal. Y eso demora mucho más en perderse. A nadie se le ocurre, o se le está ocurriendo a gente estudiar chino, pero está lejísimos de ocupar el lugar que ocupa el inglés. Quiero decir, pienso en el latín, por ejemplo, también. Lo fue, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, les puedo decir otra cosa, ¿no? Toda la idea de las pautas de consumo, de la forma de vivir, hemos adquirido la de esta época, que tiene mucho que ver con la forma de vivir del norte y en particular de Estados Unidos. Entonces, a ver, yo lo que digo es que está pasando algo muy grande, esto no empezó ahora, algunas de las características comenzaron con la presidencia anterior de Trump, y estamos hablando de hace más de 10 años, solo que ahora Trump acelera ese proceso, y tiene que ver con estar a la defensiva. A mí me importa mucho decir esto, porque vemos a Trump y creemos que tiene el poder y que impone, pero es porque está a la defensiva. Tan a la defensiva está que tiene que utilizar el concepto contrario al que hizo poderoso a Estados Unidos. Estados Unidos se hizo poderoso con el libre comercio. Fue su gran bandera. Lo empezó Inglaterra, pero luego lo desarrolló Estados Unidos. Controló gran parte del mundo con la idea del libre comercio. Y ahora resulta que ese país, esa potencia que utilizó esa bandera y esa consigna y esa práctica política, habla de proteccionismo. Es la mejor imagen para darnos cuenta de una potencia a la defensiva cuando la China comunista habla del libre comercio, habla de respetar las normas internacionales que básicamente la puso Occidente y particularmente Estados Unidos y que ahora no las respeta. Ese es el nivel de transformación que tenemos y yo creo que si no lo entendemos nos va a costar mucho ubicar lo que está en disputa y cómo pararnos como región para discutir eso. Cortito, perdóname, Álvaro, antes de ir a la CELAC y esto otro, porque tiraste ahí la cuestión tecnológica, ¿no? Como el gran enfrentamiento y la gran lucha de poder. Y pienso inmediatamente en Elon Musk y que, bueno, de repente es presentado por Trump, que lo pone ahí porque es un tipo muy eficiente desde lo privado y que sabe recortar y optimizar recursos, etcétera. ¿Qué más? ¿Cómo ves esa figura metida ahí? Y yo creo que ahí hay, detrás quizás está lo más peligroso que hay en esta época, y es nuevo. No es nuevo el poder empresarial en el mundo de la política, sobre todo norteamericana. Lo que es nuevo es la profundidad de ese poder. Ya no es solo poder económico, es poder social, poder mediático. Observen lo que dijo Biden. De información privada, de manejo de datos. Por donde le quieras buscar, y siguen tironeando la piola, y van a encontrar la influencia en la política, en las elecciones, en la forma en que en que las personas pensamos. Entonces, ahí hay un asunto nuevo y que escala algo que, ustedes se acuerdan, Biden cuando se despidió, hace un discurso tradicional el presidente, y terminó diciendo, cuidado con la oligarquía tecnológica que está generando un poder insólito en nuestro país. Que Biden usara el término oligarquía fue sorprendente. Usó una técnica parecida a la de Eisenhower, de décadas anterior, que había dicho, cuidado, también despidiéndose, cuidado con el poder de la industria militar, había dicho Eisenhower, y tuvo razón, porque luego gran parte de la política norteamericana se orientó a partir de los intereses de la industria militar. Bueno, lo que dijo Biden es esto que estás planteando como peligro. Biden no imaginaba que 3 días después se iba a encontrar pasando el mando a Trump, ¿se acuerdan la imagen? Iba a tener delante a 3 de las personas más ricas del mundo, los 3 del mismo sector, que es de la tecnología. Ya el poder no está en el petróleo, incluso en la industria militar o en sectores de energía, como era antes, o en los bancos. Ahora está en la tecnología. Y que uno encuentre a un personaje que ya es rico y poderoso, además adentro de un Estado, con el hecho que significa que, por ejemplo, él decide compras del Estado que tienen que ver con su propia empresa. O sea, ese asunto es un asunto para un programa especial, porque yo creo que estamos frente a una nueva forma de poder que tiene un carácter transnacional además. Él va a tener muchas contradicciones, porque el esquema de esas empresas ya es global. Y la política de Trump, incluso con los aranceles, le genera problemas. Claro. Y ahí empiezan algunas contradicciones, pero bueno, eso ya es parte de este gran lío que tiene el mundo, que sin embargo tendríamos que ver con un poquito más de optimismo en el sentido de que tampoco el mundo, tal como estaba organizado, miraba con tanta
prioridad al sur, ¿no? Álvaro, ya vamos para la CELAC, pero antes en este mundo que tú estás describiendo, con estos desafíos que se abren en este nuevo periodo, digamos, ¿cómo se ubica y cómo se acomoda el multilateralismo en todo eso? Hay algunos analistas que hablan de que se está empezando a vivir un proceso de desglobalización, pero ¿esto es así? ¿Vos lo sentís así? Yo creo que no. A ver, primero, yo creo que no es inevitable que las cosas sigan siendo globales. Es más, van a ser cada vez más globales. Piensen un minuto en el medio ambiente. O sea, es imposible ya sacarle al futuro del planeta, claro, el carácter global de los problemas ambientales. Eso o lo arreglamos en conjunto o no se arregla. Recuerden la pandemia. Nunca imaginamos que la salud iba a ser un problema global. Piensen en la seguridad. ¿Alguien cree a esta altura que un país va a resolver la seguridad cuando el actor principal es el crimen organizado transnacional? Y acabas de nombrar las multinacionales. El empleo ya es un problema de carácter internacional, incluyendo la justicia social, porque si no les logramos cobrar impuestos a estos 1.000 millonarios que lo evaden a través de los paraísos fiscales, ¿cómo vamos a hacer? Cada vez los estados tienen menos posibilidades de cobrar los impuestos porque son apenas a las empresas nacionales. Entonces, es inevitable que el proceso, yo no digo de globalización, pero de interdependencia, no solo no se detenga, sino que crezca. Lo que está pasando es un golpe a un tipo de globalización. Y ahí respondo también, yo no creo que esté el multilateralismo en crisis, está atacado. Y el multilateralismo lo que tiene son instituciones viejas, que fueron pensadas para otra época, hace casi 60 años, más de 60 años. Y eso está quedando en evidencia cuando se puede poner nulo límite, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, fíjate con la ONU, con las dificultades para controlar guerras. Fíjate los organismos como la Organización Mundial de Comercio, que Trump se le acaba de pasar por arriba sin ningún problema, la Organización Mundial de la Salud, y así podemos seguir. Entonces, hay que construir un nuevo orden mundial que tiene que ser multilateral. Porque lo que no podemos permitir es volver a la lógica de unipolar, como tuvo Estados Unidos durante muchos años, o bipolar, como pasó en un momento, ¿se acuerdan? La Guerra Fría. Esta no es una guerra fría, ¿eh? Esto que dije yo entre China y Estados Unidos, no hay un debate de modelos, allí hay intereses. Nosotros no podemos pasar a tener otra vez un mundo bipolar en donde no haya otras voces. Las voces de Europa, las voces de África, las voces de América Latina. Digo, con sus voces en este momento, justamente tan caliente, con tanta gente muriendo, en atropellos en el mundo, con los problemas migratorios, que no vamos a enumerar ahora, pero con tanto dolor para el ser humano, y Europa que era un actor, yo qué sé, para mí Europa era otra, yo me crié con que Europa era otra cosa y tenía otro peso, y ahora está como... Permiso, peleleando ahí. Tenés razón, Jorge, pero está peleleando Europa. Es la que está peor. Te digo, de las regiones, en términos de decadencia. ¿Qué pasa? No sabe para dónde ir, no tiene poder real. ¿Qué le pasa a Europa? Pero ahí lo primero que digo... carajo, vamos a la CELAC. Tenés razón, pero hay un problema de generalización. Europa no es toda homogénea. Entonces, yo creo que hay una Europa, una parte de la Europa que está perdiendo esa potencia, pero hay una Europa que tiene que emerger con sus valores. La Europa... Quizá ahí empezó la primera parte de este cambio que estamos hablando, porque es donde se perdió el tabú del nacionalismo. No fue en Estados Unidos, empezó en Europa con Francia. ¿Se acuerdan? Le Pen padre. O sea, para Europa era increíble que alguien volviera a hablar en clave nacionalista. Y eso pasó en Europa antes que en Estados Unidos. Y por lo tanto, hay una parte de Europa que está increíblemente atrasada y que está aumentando, porque tiene que ver con esa Europa de ultraderecha. Y ahí es donde empezó, antes que en Estados Unidos. Ahora miramos mucho a Trump, pero esto empezó en Europa. Entonces, ojalá la otra Europa supere a esa Europa que está respondiendo de una manera también a la defensiva sobre la pérdida de su poder. Lo que en todo caso digo, que el nuevo multilateralismo tiene que respetar la diversidad que hay en el planeta y no solamente la disputa entre estos dos grandes elefantes, China y Estados Unidos. El mundo no se sintetiza solo en eso. Y si no somos capaces de construir poderes intermedios, no vamos a poder configurar un multilateralismo que sea mejor al que tenemos, porque uno de los problemas es que el multilateralismo actual no da cuenta de los problemas actuales. Dio cuenta de la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero no de los de ahora. Ya hace décadas ya, ¿eh? Mucho, demasiado. Unas cuantas. Bueno, CELAC justamente es una buena herramienta para que seamos los países de América Latina y el Caribe actores dentro de ese multilateralismo, que juntemos intereses y que unidos vayamos para adelante, que encontremos un lugar en el mundo. Yo creo que es imprescindible, decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. Lo primero positivo, y ustedes van a decir que me conformo con poco, es que la cumbre se hizo.
O sea, hace mucho que no tenemos cumbres. Nos pasaba antes en Sudamérica, tuvimos casi 10 años, pandemia incluida, sin que los presidentes se reunieran. Y ahora pasaba algo similar. Las últimas cumbres eran pobres. Aquí hubo 33 países, 11 jefas y jefes de Estado. O sea, eso demuestra un poder político, una voluntad política. Por supuesto, el resto eran ministros. O sea, fue una reunión muy potente. Polémica, pero potente. Ahora, a mí me parece que quizá la mala noticia es que esto ocurre. ¿Vieron eso del susto? Voy a decir un término, creo que lo usé en Sin Fronteras, el susto aviva el mamado, se dijo aquí en Uruguay, ¿no? Hay como una reacción a lo que está pasando. Entonces, la sensación es, bueno, lo que está pasando no lo podemos enfrentar cada uno solo. Entonces, para mí la idea de la reunión tuvo que ver con eso y bienvenido, porque se precisaba. Ahora, el desafío enorme es qué haces a partir de ahora. Pero al mismo tiempo, la oportunidad es lo que decía yo recién, porque nosotros antes habíamos pesado muy poco en el orden anterior. A nosotros nos pasó una cosa muy particular en América Latina. Cuando inicia la primera revolución industrial, que es cuando se configura el mundo tal como lo conocemos, nosotros estábamos distraídos en algo nada menor, que eran las independencias. O sea, nuestra región se estaba independizando en el mismo momento que el mundo desarrollado del norte estaba pensando una nueva etapa, básicamente con la revolución industrial. Entonces, nosotros nos perdimos ese momento y casi no influimos en ese orden mundial que vino después y que se construyó a partir de los que tenían el poder de lo que el capitalismo de ese momento ponía en el centro, que era la industria. O sea, se ordenó el mundo de una manera en donde nosotros quedamos productores de materias primas y el mundo desarrollado con tecnología, industria, y así empezó a funcionar el planeta y el orden mundial que vino en el siglo XX respondía a eso. Ahora deberíamos ser capaces, dice Mujica, me gusta mucho esa frase, pagamos la independencia política con dependencia económica. Y hasta el día de hoy es así. Entonces, patear el tablero, cambiar el orden, es una oportunidad. Para hacerlo, la única forma es ser región, es tener tamaño, es tener peso. Y eso no lo podemos hacer, por supuesto, no un país como el nuestro, que no tiene ningún peso internacional. Pero vos decís que la CELAC, ponele, si quiere patear el tablero, ¿puede o se parte el dedo gordo del pie? No, no lo puede hacer, por eso hay que construir alianzas. Pero como mínimo tenemos que ser región. Esto vale también para México y Brasil. Acabamos de ver en el tape, ¿no? No vimos a Lula, pero estaba Claudio Sheinbaum. Ustedes saben, México había mirado de costado a América Latina en los últimos 30 años. Entre otras cosas por el acuerdo que tenía entre Canadá, Estados Unidos y México, en una época que se llamaba el NAFTA. Ese acuerdo le generó una dependencia de México hacia Estados Unidos y Canadá enorme. Eso lo está rompiendo Trump. Por eso es tan increíble lo que está pasando. Esto es un acuerdo hecho por Estados Unidos, que se llevó puesto en gran medida a México y separó a México de América Latina. La señal de que México vuelva a América Latina en esta cumbre de la CELAC es clave. Es clave. ¿Por qué lo hace México? Porque necesita recuperar un tamaño que ya no puede tener solo frente a esta disputa. Y entonces va al encuentro de América Latina, como lo hizo Brasil. La presencia de Claudia Sheinbaum y de Lula es en el 80% de la cumbre. Son los dos países más poderosos de Porque si la no región. van, nadie cree que la reunión vale, porque la pregunta inmediata es ¿qué está pasando? ¿Por qué no vinieron? ¿Se puede resolver sin ellos? No estoy diciendo con esto que lo demás no importe, estoy diciendo que hay un elemento determinante para evaluar si una cumbre es exitosa o no. Y a partir de eso, Jorge, la clave es que empiece a caminar la integración. Y yo lo que ahí soy un poco, no digo más pesimista, pero soy más exigente. Esta región tendría que pensar seriamente en no volver a cometer los mismos errores, no repetir fracasos. Hablamos mucho de la integración y hacemos poco. Y allí las claves son por lo menos 4. La primera, sin duda, es la amplitud. No puede haber una construcción de una región de 33 países si no se aceptan las diferencias políticas. Y es un error. Acabo de escuchar en el Info un informe de Federico que decía que hay críticas de líderes de la oposición diciendo que esta fue la cumbre bolivariana. Evidentemente es un problema de desinformación, ¿no? Porque... O es el viejo recurso de criticar para afuera para el consumo para adentro. Sí, está bien. Yo acepto la crítica, pero lo que creo que tiene que ser una crítica con información. No se puede decir que en esta cumbre no hubo un apoyo de gobiernos de derecha y centro derecha a la declaración. Hubo solo, de 33, solo 3 votos en contra. ¿Saben quiénes fueron? Argentina,
Paraguay y Nicaragua. O sea que ahí no parece haber una afinidad política. Pero del otro lado, más de la mitad de los países son gobernados por derecha o centro derecha. Nombro El Salvador, nombro a Perú, nombro a Ecuador. Es muy importante, en este momento se está resolviendo la elección en Ecuador y puede haber un cambio, pero hoy es un gobierno... Pero es nuevamente el uso de cuestiones internacionales para hacer ruido a la interna nacional, es una la de siempre. Total, y por eso digo, ojalá no sea ese la lógica, pero además hay un problema de desinformación, no fue así. Hay más de la mitad de los votos en la cumbre de la CELAC tienen que ver con gobiernos que justamente no son progresistas, pero lo estoy diciendo para decir justamente que la clave de esta etapa es la amplitud. O sea, quiero fundamentar eso en contra de esta idea que hay de que hay como una especie de círculo político, de confianza política, de afinidad ideológica. Lo segundo es hablar menos y concretar más. O sea, necesita la integración éxitos, resultados concretos, que la gente los pueda ver. Necesita, y tercer punto, que no haya un consenso paralizante. Este sí va a ser un tema polémico. ¿Cómo es eso? Claro, solo se pueden aprobar cosas por consenso. Entonces se alcanza con que un país esté en contra y ya no se puede avanzar. Lo que tiene que haber es una fórmula distinta. Avanzan los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo o no pueden acompañar una iniciativa, esperan, lo acompañan después. Es decir, no se puede parar la integración regional por decisiones puntuales de un país, de dos, de tres. Tiene que haber capacidad para que temas concretos avancen. Y por último, como esa receta que yo creo hay que instalar, necesitamos que haya gente atrás. Esto que estamos haciendo aquí. La gente tiene que entender que la integración tiene que ver con su vida, que no es una discusión de política internacional como ajena, sino que decisiones concretas que pasan en ámbitos así le pueden mejorar algo su vida. Pasa no solamente en una experiencia tan amplia como la CELAC, debería ocurrir con el Mercosur, y además ocurre. Discusiones como la del Mercosur tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana, pero cuesta mucho transmitir esto en la opinión pública, por eso es tan valioso un programa Álvaro, como dijiste Mercosur, hubo reunión del Mercosur. Hubo. ¿Qué pasó? Reunión de cancilleres, esto fue el viernes. Sí, sí. ¿Y? ¿Se supo algo? Sí, sí, una demostración de que se grita mucho, pero después, en la práctica, ustedes recuerdan, ¿no? El presidente Milei más de una vez dijo, si yo me tengo que ir del Mercosur para un acuerdo con Estados Unidos lo voy a hacer. Eso no estuvo en la reunión del viernes. La región nadie la puede soltar, vamos a seguir viviendo aquí, los vecinos no se mudan, los países no se mudan. Es decir, ¿cuál es la clave? Que nosotros demostremos, y la reunión del Mercosur para eso fue muy importante, que estamos reaccionando de manera conjunta a este momento internacional. Lo hizo la CELAC. Por eso es tan importante, ustedes escucharon en el informe, es muy importante, Uruguay se trajo la presidencia para el 2026. ¿Qué implicancias tiene eso entonces? Y tiene la implicancia de poder tener un protagonismo que nunca vamos a tener con nuestro tamaño. Nosotros vamos a poder, entre otras cosas, junto, porque no es solo en el 26, ya integramos a partir de ahora lo que se llama la Troika, que es Honduras, que era presidencia, Colombia, que lo es ahora, y nosotros que lo vamos a hacer. Y a partir de allí empezar a llevar estas ideas y sobre todo llevar algo que Uruguay tiene como valor, que es la imagen de diálogo. Este país es muy creíble, genera confianza en la región, en una región muy polarizada, muy radicalizada políticamente, de que desde aquí se puede hablar. Campechano, confiable y surcidor. Sí, muy buena definición. Muy buena definición. Anotala, pero claro, pero además sobre todo es muy clara para la gente de que podemos ofrecer eso, un espacio de diálogo, una oportunidad para acuerdos, y eso, para eso se necesita confianza. Este país la tuvo siempre, no estoy hablando de un periodo. No. La tuvo siempre. Yo creo que hace un rato Vergara mencionó a Enrique Iglesias, que no es un hombre de izquierda, y sin embargo le generó a este país un prestigio enorme, con este tipo de visión. Entonces, nosotros tenemos que rescatar ese papel porque Uruguay lo perdió. Uruguay lo perdió. Uruguay perdió la política internacional. Y con esto que acaba de ocurrir, en apenas un mes y medio, Uruguay volvió a la región. Si ustedes me preguntan a mí un titular, yo creo que con esto que pasó, la visita a Panamá, que fue muy concreta, con empresarios del arroz, o sea, en vez de hablar tanto como se habló de acuerdos con China, del Mercosur como un corset, de estar criticando permanentemente a nuestros vecinos, de pensar en el mundo como si no hubiera primero que pasar por una alianza interna en la región. Bueno, lo más importante que pasó en estos días es que se demostró la actitud concreta, que no tiene nada que ver con algo ideológico. El gobierno de Panamá es un gobierno de derecha. Y sin embargo ahí se fue a discutir temas comerciales. Y la reunión en la CELAC fue la mejor que se podría haber hecho porque no hay espacio más grande en América Latina que ese.
y además haber asumido una responsabilidad desde ahora y fundamentalmente para el año que viene, es la demostración de que cambió la política internacional y que a partir de ahora la prioridad es la región y que Uruguay volvió a la región. Y no solamente lo hace por sus intereses propios, sino para ofrecer la capacidad de construir una mejor integración. Yo creo que todo eso es parte de lo que ojalá empiece a discutir este país, incluso con visiones distintas, para discutir un poco más de política internacional con una clave distinta, como vos decías, no con las chicanas tradicionales, sino discutiendo en serio el problema que es demasiado grande, lo que está pasando hoy en el mundo, como para que lo achiquemos en una discusión. Este país no se lo merece, la historia de este país no merece una discusión de mala calidad. Álvaro Padrón, Análisis Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bien, y no se vayan porque viene el tercer y último bloque de La Letra Chica con el caso Penades en particular, a partir del libro recién salido, pero también una visión más general a esta compleja y, por supuesto, tan dolorosa cuestión de la explotación sexual y el abuso infantil. Ya seguimos. Y lo dicho, en el cierre de esta letra chica hablaremos en particular del caso Penades y contextualizando hablaremos del tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. De ese cruce en la calle Ricaldoni, de frente, cuando me paró en ese auto gris, desde ese día comenzó toda mi historia con la prostitución. ¿Quién es? Es Gustavo Penades. La gente lo sabe. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es porque tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo. La jueza Marcela Vargas le imputó 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Muchas veces se asientan en personas donde uno nunca lo hubiera imaginado, con mucho éxito a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel laboral, donde uno dice, pero ¿cómo? Pero había una atracción sexoerótica a menores, una persona que lideraba en lo educacional, en muchos ambientes donde uno dice, nunca lo hubiera pensado. Ahora tenés tres gatas o gatos. Dos gatas y un gato. Se llaman, a ver... Pampita, Vicuña, pero pará, ¿esto por qué? Porque porque cuando nació Pampita y llegaron, había un lío mediático en el Río de la Plata con relación a un divorcio y llegó China, que es la tercera. ¿Pero China por quién? Por la China Suárez. Mira que yo, que ilusa, dice, debe ser por China Zorrilla. Sí, sí. Queda usted investido del cargo de senador. Nos pasa el patriarcado, nos pasa el uso y el manejo del poder, nos pasa la ruptura del principio de realidad a favor del principio de placer, y de alguna forma el ofensor de los derechos de un niño, el perpetrador del delito de explotación, siempre tiene una situación de poder mayor que la víctima. Bien, nos metemos de lleno en el tema porque el lunes pasado se publicó este libro, Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. Este libro fue escrito por los periodistas Carolina de Lisa y Martín Tocar, a quienes recibimos esta noche justamente para hablar del contenido de este libro y también de cómo fue el proceso de crearlo. Bienvenidos, gracias por estar. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Ya arrancamos con ustedes, pero vamos contigo. Decíamos, más allá o más acá del libro, vamos a complementar también con una mirada general sobre este fenómeno tan doloroso en nuestra sociedad, y para eso conversaremos también con Marcelo Marjarian, que es psicólogo, especialista en el abordaje de situaciones de trata de personas y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Asociación Civil El Paso. Marcelo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bien, el caso Penades, ¿no? En este libro se puede ver y está explicitado muy claramente que es un caso que tiene muchas aristas, ¿no? Ustedes hablan de la persona Penades, este animal político, de lo que fue la tormenta política en el Partido Nacional, pero también del vínculo que él tenía con otros partidos, esta cuestión de la justicia, de los gurises, de lo que se sabía y lo que no, de lo que pasó después con Taroco. Son muchos los elementos. ¿Cómo fue el proceso para escribir este libro? ¿Y en qué momento dijeron, che, hay un libro para escribir acá? Yo creo que ahí como la mirada, o por lo menos darnos cuenta de que había algo para contar, fue desde el principio, cuando aparecen las primeras denuncias, y es como que la opinión pública queda como con una especie de shock o de no entender, de un ruido que se extendió a lo largo de los meses, cuando empezaron a aparecer nuevas denuncias, empezó la investigación en fiscalía, y todo ese personaje que se había construido a lo largo de más de 30 años en el sistema político uruguayo, empieza como a desmoronarse, ¿no? o a verse un costado que nunca se había mostrado. Y entonces había como una necesidad de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Tanto, ¿qué era? ¿Que Penades mintió todo este tiempo? ¿O fue esta persona? ¿Y cuántas personas más en una misma identidad? Y así fue que nos propusimos, bueno, vamos a tratar de desengranar esto, de poder contar quién es Gustavo Penades, independientemente de lo que pase con el caso, porque en realidad recién empezaba la investigación fiscal, no sabíamos y no sabemos todavía cómo va a terminar. O sea, a los ojos de la justicia, Penades es una persona inocente, más allá de las imputaciones, que lo que quiere decir es que se está investigando por determinados delitos a Penades, lo que no quiere decir que ella sea culpable, ¿no? O sea, eso desde el punto de vista judicial. Nosotros sí nos interesaba era contar, bueno, esta es la persona que estuvo más de 30 años en el sistema político, en la gestión pública, y iba un poco por ahí la idea. Una persona que tenía un rol articulador muy particular, además. Y muy respetada, ¿no? Súper respetada de forma unánime por todo el sistema político. Eso es algo que hay que destacar. Por eso quizá el shock fue mayor de cuando se dio a conocer este otro costado de él, ¿no? Porque el respeto era unánime, realmente. Hablabas con cualquier integrante de todos los partidos políticos y lo que más remarcan de él es su capacidad de negociación, de entendimiento, de poder acercar las diferentes miradas para llegar a un acuerdo, para avanzar. Entonces eso era como lo más difícil, una persona con tanta credibilidad pública que empieza a salir todas esas denuncias. Claro, ¿no? Opinión mía, pero capaz que por eso es que logró sostener esto tanto tiempo. Martín, ¿cómo fue para ti? Sí, a ver, nos interesaba como abordarlo en dos planos distintos, ¿no? Que de hecho están reflejados también en la estructura del libro, que tiene una primera parte que avanza más sobre la vida de Penades, desde sus comienzos, sus inicios políticos, después lo que llamamos la cumbre de su carrera política, que justo es este periodo último en el que aparecen este aluvión de denuncias. Y bueno, trabajar, digamos, qué cosas mostraba Penades de su cara pública y también qué otras cosas pasaban por otras situaciones y en otros planos. Y después una segunda parte del libro que si bien nosotros no queríamos hacer un libro sobre el caso, que de hecho todavía está en proceso y vaya si faltan definiciones importantes en ese terreno, nos parecía que la reserva en la que se había manejado, obviamente por razones muy legítimas, ¿no? Para protección de las dos partes, tanto el acusado como los denunciantes, esa reserva había conspirado contra cierto conocimiento de parte de la ciudadanía de qué eran bien las denuncias que estaba afrontando Penades. Supimos de forma fragmentaria cuáles eran los delitos que se le imputaban y cuáles eran un poco las cuestiones que estaban arriba de la mesa. Y entonces, una vez que reconstruimos un poco cómo fue el paso de los años en la carrera de Penades, también nos interesaba decir, bueno, esta persona que nosotros venimos acá a perfilar en este libro, hoy qué acusaciones pesan sobre él, cuáles son, digamos, los testimonios que hay en su contra, qué otro tipo de pruebas están en la carpeta fiscal y van a ser utilizadas
en el juicio y cuál es también la postura de Penades, que hasta el día de hoy se declara inocente de los delitos que se le imputan. Y bueno, qué herramientas tiene para defenderse y cuáles son un poco las diferencias entre unos casos y otros dentro de todo ese gran abanico de denuncias que hay en su contra. Ustedes para el libro hicieron muchísimas entrevistas, tocaron muchísimas puertas, muchas se cerraron o directamente no se abrieron, pero después de todo lo que leyeron, todo lo que escribieron, todo lo que me imagino habrá quedado afuera también, ustedes pueden decir, bueno, nosotros sabemos quién es Gustavo Penades porque estas dos caras son tan diferentes. Sí, yo creo que esa es la pregunta que nos propusimos y en ese sentido nosotros consideramos que una vez terminado el libro, a mí no me cabe, yo ya lo he dicho eso, o sea, no me cabe duda de quién es él. Después, bueno, la cuestión a nivel judicial, qué tan responsable es, qué tanto se puede probar, ¿no? Sobre todo, que es otro tipo, son herramientas que corresponden más al sistema judicial. Después esa es otra historia, ¿no? Claro. Pero la verdad periodística, después de los esfuerzos que hicimos, tratar de acercarnos lo más posible a quién es él, yo creo que en ese sentido nosotros cumplimos con ese objetivo que nos habíamos planteado. Sí, también lo que remarcamos es que obviamente hay cosas que sí logramos retratar bien quién es él, cuáles son los rasgos de su personalidad, cómo se llevaba, digamos, cómo se desempeñaba en el rol público y privado, con su entorno, en otros ámbitos sociales. Obviamente hay un terreno en el que nosotros no podemos decir con total certeza algunas cosas y eso también está reflejado en ese tono en el libro, ¿no? O sea, las cosas que podemos asegurar las ponemos en esos términos y las otras que están un poco más por resolverse o que hay distintas versiones y que hasta un lugar nosotros podemos llegar, bueno, las manejamos en ese plano también para que, bueno, ser más justos en la medida de lo posible con todas las partes. Muy bien, hablemos un poco entonces de cómo funcionan estos procesos. Sí, y anoté dos cosas, pero primero te quiero pedir consideraciones generales de esta cuestión de qué elementos del caso Penades pueden ayudar a entender el fenómeno más a nivel social y profundo. Bien, creo que hay algo ahí como muy importante de tener en cuenta que tiene que ver con quizás derribar algunos de los mitos que hay sobre las figuras de quienes cometen los abusos sexuales o que ejecutan actos de explotación sexual, que tiene que ver con que a veces hay como una mirada que de alguna manera se para más en la salud mental, en cierta como patología, ¿no? O en cierta excepcionalidad. Y creo que lo interesante del caso, y bueno, el hecho de que se haya podido también dar una mirada periodística integrando aspectos más allá de lo que tiene que ver con lo denunciado, sino con su vida en general, permiten ver que quizás quienes cometen este tipo de delitos son personas completamente integradas a la sociedad, que ocupan lugares incluso de privilegio o de una valoración positiva y que eso de alguna manera rompe o nos aleja de ir por el lado de pensar en este tipo de figuras como figuras excepcionales. Son figuras con las que convivimos, son parte de nuestra sociedad y de alguna manera, digamos, tiene que haber algún tipo de movimiento que rompa algo de esa mirada para que, bueno, aparezca esta otra parte que ustedes también traen ahí en esto de quién es, en este caso, Penades. Y bueno, creo que en ese sentido, algo ahí también me parece para señalar tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿no?, en la que esto de alguna manera ocurrió. Tenemos una práctica que en el caso de Penades fue, digamos, durante muchos años, durante mucho tiempo, sin que haya habido ningún tipo de denuncia y de visibilización sobre el tema. Entonces creo que tiene que ver con algo instalado que se pudo reproducir o pudo mantenerse en función también de cierta impunidad, ¿no?, de cierta silencio que también tiene que ver con parte del fenómeno para las víctimas, ¿no?, una lógica del secreto o del silencio que es parte de la dinámica del abuso sexual y la explotación también en su forma. El silencio, decís vos, por el poder que se ejerce sobre las víctimas, el silencio de las víctimas o también el silencio de los entornos. Te estoy hablando, ahora estamos siempre hablando en general en cuanto a tu experiencia, ¿no?, de cómo se suelen dar estos casos. El silencio de un entorno que ve o sospecha, pero no quiere terminar de ver o no quiere terminar de creer, o ve y confirma, pero se calla la boca. ¿Todo eso existe? Sí, creo que
está bueno lo que señalás, hay como un poco las dos partes. Hay una parte que tiene que ver con que la explotación sexual, sobre todo, se genera en un entorno de la comunidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con un entorno muchas veces del espacio también público, y en ese sentido ahí todos de alguna manera ocupamos un rol, ¿no? Tenemos cierta responsabilidad a la hora de poder señalar, de poder denunciar o de alguna manera poner cierta mirada sobre el tema, y no justamente en esto que traías de, bueno, una suerte de complicidad o de silencio que de alguna manera lo que genera es que estas situaciones puedan perdurar y que las víctimas también no encuentren un lugar para que aloje algo de lo que pasa. Si de alguna manera hay un contexto que legitima, que no denuncia o que no apoya a quien está sufriendo un delito y una situación de violencia muy compleja como son este tipo de violencia, la violencia sexual, bueno, creo que en ese sentido hace que haya mucho menos condiciones para pedir ayuda y se perpetúen como este tipo de delitos en el ámbito de lo privado. Eso como por un lado. Y en relación a lo que traías vos de la dinámica del abuso y la explotación, bueno, parte de la dinámica de la operación que produce el explotador o el abusador tiene que ver con generar esas condiciones de secreto, de silencio, bajo diferentes medios. Muchas veces tiene que ver con el poder que esa persona ocupa y tiene, muchas veces también lo que está pagando, además de la satisfacción sexual, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con ese silencio. Entonces, bueno, creo que ahí se genera unas operaciones que hacen que este tipo de fenómenos sean bien complejos y que tengamos que justamente los que estamos de cierta manera por fuera, tener una mirada de mayor atención y asumir la responsabilidad que implica actuar de la manera que nos toque. Es excepcional porque anoté muy respetado, ¿no? Que se mencionó muchas veces. ¿Es excepcional, es más o menos común o muy común que los perpetradores de abuso sexual infantil sean personas muy respetadas en su ámbito o muy respetadas por otro aspecto de su vida, ¿no? Como vecino, como, no sé, lo que fuere? Sí, es una característica bastante común, se suele dar bajo esas condiciones. Creo que ahí hay algo que tiene que ver también con cierta, protección que tiene quien abusa, que es, bueno, esta imagen o esta aura más valorada, positiva, con rasgos incluso solidarios con la comunidad o no como con roles a veces en esos términos. Creo que genera un aura de protección porque, bueno, se hace más difícil quizás a quien no está en la situación, bueno, creer o dar por sentado cuando alguien denuncia a una persona que tiene una imagen completamente valorada, positiva, integrada. Creo que eso es algo que justamente quien abusa muchas veces utiliza como cierto escudo y sí, es una de las características más comunes. La otra parte, que también reafirma esto que traes, tiene que ver con que el abuso sexual y la explotación se da en una dinámica de poder, ¿no? Quien comete el abuso está en una posición claramente de poder, de asimetría, y eso es lo que permite de alguna manera que el abuso o la explotación se cometa. Y bueno, justamente quienes están en lugares de mayor prestigio y mayor valoración tienen una ascendencia, una capacidad de marcar aún más la asimetría ya desde el vamos que hay desde la edad, desde el desarrollo evolutivo. Bueno, está la cuestión un poco más sencilla en ese sentido. Maite. Bien, recordemos que Penades fue imputado por 22 delitos de abuso sexual de menores, entre otras cosas como violación, corrupción de menores, y que hay testimonios nuevos que están llegando también a la justicia, y quizás sea imposible algún día poder llegar a saber a cuántos gurises les pasó alguna de las cosas que se cuentan en este libro, pero hay un testimonio que es clave y que es el de Javier Viana. ¿Cómo fue que consiguieron hablar con él? ¿Cómo fue ese proceso de diálogo con una persona que atravesó situaciones tan complejas como para poder hacerle las preguntas que eran necesarias, pero sin revictimizar a la persona? Me lo imagino como periodista, que es un equilibrio muy delicado. Fue muy delicado, o sea, fue difícil dar con él, y fue difícil también que muchos de los que manejaban información cercana del entorno de Penades también hablaran. Por una cuestión de lo que decía Marcelo también,
culturalmente ha cambiado la sociedad y no es que cambió a lo largo de 30 años, o sea, cambió en los últimos 10 años. Hasta 10 años atrás, a veces algunas de las prácticas en las que se cuentan en el libro que se podía haber involucrado a Gustavo Penades no eran percibidas como algo a destacar o a prender una señal de alerta o decir esto no está bien, vamos a revisar qué pasó. Simplemente eran aceptadas y muchas veces ni siquiera lo percibíamos como algo que era condenable, no solo desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista ético o moral. Pero a la luz de las primeras denuncias sí pasó que muchas personas, o al menos varias personas, empezaron a decir, esto me suena, yo recuerdo que alguna vez alguien me contó que pasó determinada situación. Así fue que dimos con Viana, porque fue así, tal cual. O sea, una persona publicó en redes sociales haciendo referencia a que sabía que todos los que rodearon a Penades o andaban en determinados entornos con Penades sabían quién era él. Entonces, bueno, empezamos a tirar de esa piola. Ahí nos dicen que, bueno, que recordaban una anécdota de tal y tal. Y así fue que llegamos a una situación que se dio en TV Libre en el año 2006-2007, creo que fue 2007 puntualmente, en el que había un programa de Cristina Riccieri, que ella hacía entrevistas a políticos de todo tipo y color, digamos, y hubo un día en el que estaba invitado Gustavo Penades. Y bueno, el maquillador, que era Javier Viana, pregunta ¿a quién vamos a maquillar hoy? Y cuando se entera que va a maquillar a Gustavo Penades, le viene una crisis de ansiedad, de angustia muy importante. Y bueno, dice, no lo quiero maquillar, yo no lo voy a maquillar. Se escondió detrás de la utilería, o sea, en un depósito. Y lo maquilló otra maquilladora que había en el canal. Y después de eso, bueno, al entorno que estaba más chiquito en ese momento, él le dijo que había tenido una experiencia violenta con Penades. Y quedó por ahí. O sea, hasta ahí llegaba la historia conocida, así hurgando como en el recuerdo de algunas personas, ¿no? Y bueno, y después de eso fue ver la posibilidad de poder llegar a él. Y él estaba en España, con otra vida, se había ido casi prácticamente enseguida desde que pasó eso, a los meses se fue. Entonces, bueno, también fue después otro proceso contactarlo, tratar de conseguir, de hablar con él y empezar a ver la posibilidad de hablar. Al principio, o sea, no fue tan fácil, no fue un proceso que dijéramos, bueno, en 2 días lo resolvimos, fueron varios meses que anduvimos como buscándolo. Y bueno, finalmente él quiso hablar, quiso dar esta entrevista, que como vos decías, o sea, fue muy difícil para nosotros porque, por un lado, está la cuestión de que hay cosas que está bueno que se sepan, sobre todo en este contexto, y por otro lado está la angustia que le genera a la persona que tiene que recordar todo ese proceso, ¿no? Un proceso que él creía superado. O sea, cuando él nos da la entrevista, dice, no, yo quiero hablar de esto porque quiero que otros no pasen por lo que yo pasé y tal, pero sin embargo a él le removió muchísimo todo esto y hubo que parar la entrevista muchas veces y decir, bueno, ¿estás seguro que realmente querés seguir? Y bueno, él se mantuvo en que sí. ¿Cuántos años tenía él cuando empezó con Penades? Él dice en la primera charla que tenemos nosotros que tenía entre 17 y 18 años. Después, en conversaciones posteriores, insiste sobre que tenía 17 años. Nosotros cuando llegamos a él, de hecho, no sabíamos con qué edad había empezado. O sea, nos habían relatado esta situación que se había dado en la primera década de los 2000 y que él había dicho que había tenido un vínculo que duró un tiempo con Penades y en el que había habido algún tipo de abuso. Entonces no necesariamente estaba presente el tema de la edad. Sí que había una diferencia de edad importante, pero no necesariamente que había comenzado, que había sido una parte de ese vínculo como menor. Y de hecho después de entrevistarlo y de hacerle preguntas, digamos, después de que tuvimos ese encuentro, que tuvimos algunos contactos más, discutimos mucho qué rol tenía o qué importancia tenía el tema de la edad, que obviamente tiene una importancia porque configuraría un delito o le daría otra impronta también a esa situación, pero nos convencimos de que más allá de ese, llamémosle detalle que de vuelta no quitando la importancia, que más allá de esa cuestión había en su relato, que aparte se animaba a dar nombre y apellido, todos unos detalles de un vínculo que efectivamente era abusivo, incluso siendo mayor de edad, porque parte del vínculo, o buena parte del vínculo, eso nosotros no lo podemos afirmar con total certeza, fue
ya siendo mayor de edad, pero hay cuestiones en el trato de Penades hacia Javier Viana, relatadas por él, que describen toda una situación de abuso que aparte logramos ver que se relaciona con otros testimonios que han declarado cuestiones parecidas. Por Hay ejemplo, como una especie de modus operandi en la forma que Penades se vinculaba con... Claro, en esa misma época, o por lo menos en la década de 1990, por ejemplo, hay una de las declaraciones ante Fiscalía y ante la Justicia que declaró como declaración anticipada de una mujer trans hoy en día que en esa época todavía se identificaba como varón, ejercía la prostitución y Penades estuvo con esa persona varias veces a lo largo de la década y lo que relata es que siendo mayor también, o sea que no era menor de edad, había episodios de violencia con Penades en el que había un maltrato bastante claro, flagrante y muy importante y algunas de las cosas que se relatan en ese testimonio son muy coincidentes con las que nos dice a nosotros Javier Viana, casi que con idéntico lenguaje. Nos parecía, digamos, que era una coincidencia importante de hacer notar y que incluso, bueno, sacando ese aspecto de la explotación de menores, también hay otros aspectos del vínculo que Penades tenía en la esfera sexual en los que estaba presente el abuso de poder y el maltrato y que hoy también forman parte, digamos, de lo que se está discutiendo en la órbita de la justicia. Y bueno, en ese terreno puntual, el testimonio de Viana, de nuevo, es bastante relevante. Los relatos realmente hay momentos, yo tuve que cerrar el libro un par de veces porque son desgarradores, revulsivos y no sé, ya se deben pensar bastante. Pero vayamos un poco al pasado ahora. Recordemos cuáles fueron, porque hablemos de poder también, cuáles fueron algunas de las reacciones de algunas de quienes eran y son las principales figuras del Partido Nacional cuando empezó a saltar todo este tema del caso Penades. ¿Qué tenés para decir? Absolutamente nada, no me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito. No como investigación, si él está denunciando. La investigación va a partir de la denuncia que él hace de difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Penades es una persona a la que conozco hace muchos años, merece todo mi respeto, es un muy buen legislador, ha dedicado su vida a la tarea partidaria y sobre todo institucional. Él dijo ante la prensa y nos dijo en la bancada, todo lo que se dice de mí es mentira. Yo tengo que darle la oportunidad de creerle. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, ¿tá? Una persona que conoce entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza. ¿Qué más puedo hacer que decir, creo en la palabra de Penades, en la que he creído siempre yo? Más allá de que esto se refiera al sistema político y al sistema político en las más altas esferas, ¿en qué pensás cuando ves estas cosas y a partir de tu experiencia con respecto a esto de la palabra, ¿no? Del momento en que es? Porque también más temprano se decía, bueno, a ver qué tanto se puede probar. Calculo que lo de llegar a probar es una dificultad enorme, no sé, sobre todo esta cuestión de... Si puedo sumarle una cosita Sí, a claro, esto que claro. tú le estás preguntando. También, como una persona que trabaja en este tema, ¿cuánto te parece que puede haber pesado que se hayan realizado estas declaraciones en personas que quizás estaban dudando si denunciar o no? Porque si hay un presidente o si hay personas con muchísimo poder que dicen yo a esta persona le creo, no sé, ¿te parece que les puede hacer dudar de alguna manera? ¿Puede haberlos hecho, no sé, echarse para atrás de alguna manera o desalentarlos? Bien. Creo que hay una primera reacción generalmente que tenemos como sociedad que tiene que ver con un efecto de negar ciertas cuestiones, ¿no? Como una cuestión ahí de tratar de querer creer que no pasó algo tan horrible como asumir que como sociedad no pudimos cuidar a una niña o un adolescente y sufrió un abuso sexual.
hay una primera reacción que muchas veces tiene que ver con buscar negar eso. Creo que más allá de ese aspecto, hay un aspecto acá que también me parece interesante señalar. La mayoría de las personas que cometen abusos sexuales son varones, varones de más de 40 años. Yo creo que también en estas declaraciones que aparecían ahora, bueno, los que también de alguna manera salen a bajar este mensaje que pongan en cuestión las denuncias y que justamente en esta pregunta que vos me hacías, creo que sí, es importante señalar eso, ese tipo de declaraciones, en este caso que fueron públicas por la magnitud del caso, pero llevando a los casos que no tienen esta notoriedad, tienen un efecto claramente de alguna manera de perpetuar ese silencio o de poner en duda. Y que en este caso, perdón Marcelo que te interrumpa, pero estamos hablando de que los gurises que denuncian haber sido abusados por PENADES son gurises que atravesaron diversas cuestiones muy complejas a veces en la vida, ¿no? Los buscaba vulnerables. Sí. Entonces, quizás hasta con más razón, ¿no? Si vos ves un tipo así que te dice eso, es una opinión. Sí, ese aspecto que señalás es clave tenerlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con la vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? Como decía al principio, hay una cuestión claramente vinculada con la edad y eso, pero bueno, hay otros aspectos que quizás en esta cuestión de poder mirar como con mayor detenimiento y profundidad la situación de cada víctima, vamos encontrando diferentes niveles de vulnerabilidades que justamente es el campo, ¿no? O es como de donde de alguna manera quien va a cometer un abuso se toma eso, que es el aspecto que permite que esa situación se prolongue, se dé y se logre de alguna manera obtener la búsqueda que tiene quien abusa, que es bueno justamente hacer un uso sexual del cuerpo del otro, mercantilizar de alguna manera el cuerpo de un niño o una niña y tiene que ver justamente con encontrar estas vulnerabilidades, que algunas son económicas, otras son afectivas, otras son sociales, digamos, hay un repertorio muy distinto, pero está bueno señalar que las víctimas tienen esa característica común y es algo que lo vemos en todas las situaciones que trabajamos, esto que señalás. Y sobre esta cuestión de las víctimas bueno, pero si me creerán, no me creerán, es mi palabra contra la de él, ¿qué pasa si al final me expongo y esto no termina bien? ¿Cómo es tu experiencia y qué le podrías decir de repente a personas que han sido víctimas, que están mirando en este momento y que tienen esa misma duda? Bien, hay algo que es importante señalar, tiene que ver también con parte del efecto en las víctimas, que es bueno, muchas veces la culpabilización, ¿no? Muchas veces las víctimas se sienten culpables de alguna manera de haber sufrido una situación de abuso y eso muchas veces también es algo que es bien importante dejar bien en claro y de alguna manera generar los espacios para que eso no sea un límite a la hora de denunciar un abuso, ¿no? Eso es algo que es bien importante. Hay algo que tiene que ver con un poco lo que traía la compañera y es que, bueno, a nivel judicial hay determinados mecanismos que hacen que muchas veces el relato sea justamente la única prueba, ¿no? Muchas veces los abusos sexuales, o porque se denuncian mucho tiempo después, porque, bueno, para las víctimas el tiempo en el cual pueden relatar y pedir ayuda nunca es el mismo, no es lineal, implica, como se imaginarán, una cantidad de procesos psicológicos a la hora de poder develar algo como esto y sobre todo es de sentir que hay cierta contención, cierto espacio social que aloje, seguro, exacto. Y en ese sentido creo que todos tenemos cierto lugar, desde las personas que podemos tener vinculación con niños y adolescentes de lo institucional, indudablemente que ahí tenemos un rol clave en escuchar, en tener la atención y en generar contexto de seguridad en estos gurises que nos toca de alguna manera acompañar para que tengan cierta claridad a la hora de lo que va a venir. Creo que a cualquiera de nosotros, siendo adultos, lo judicial siempre nos representa un terreno desconocido, de dificultad. Bueno, imaginémonos a la hora de tener que ingresar al terreno de lo judicial para contar una experiencia tan traumática como es haber vivido un abuso sexual. Entonces, sí, es fundamental tener como las condiciones de seguridad para que esto ocurra. En el caso del caso de PENADES, creo que ahí hay un aspecto que me parece también interesante señalar, cómo se han ido sumando de alguna manera personas, ¿no?, que han sufrido lo mismo y creo que tiene que ver también con esto, bueno, hay algo que ya no depende solamente de mí, que muchas veces es lo que les pasa a las víctimas, bueno, queda
en el relato propio, en su propio cuerpo, incluso la prueba de lo que vengo a denunciar. Entonces, bueno, el hecho de que hayan como otras víctimas, creo que también a veces puede haber facilitado a que haya como un lugar más para plantearlo. Bien, en 30 segundos pues nos tenemos que ir, pero hay toda una segunda parte del libro que habla sobre la caída de Penaez, sobre el trabajo de Fiscalía, sobre Taroco. ¿Cómo fue investigar también toda esa red que implica una trama de corrupción, una investigación paralela? Sí, yo creo que en todo lo que tiene que ver con el caso, lo que fue muy complejo y diría que hasta último momento tuvimos dificultades, ¿no? Por un lado, por la dificultad para acceder a las fuentes. Muchas veces, como periodistas, te pasa que cuando vos estás investigando un tema delicado, se cierran las puertas. Es como lo normal, y más en este terreno en el cual la historia judicial está en pleno proceso y todas las partes tienen para ganar y para perder. Entonces, no era conveniente para ninguna de las partes, creo yo, que se publicara un libro, sobre todo que no manejaban, ¿no? Porque no es un libro ni autobiográfico, claro, que busca retratar al mejor Penaez, y tampoco es un libro a favor de las víctimas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Trata de ser un libro independiente, con una investigación independiente, y eso siempre es una dificultad en Uruguay. Creo que ahí el punto a favor que tuvo fue que pudimos acceder a muy buena parte de lo que es la carpeta fiscal, que está bajo reserva, y eso nos ayudó a ordenar y a entender mejor cuál es la situación del caso, que es lo que contamos en el libro, y ojalá que las personas que lo quieran leer, al finalizarlo puedan tener con claridad la imagen de Penaez, también qué es lo que está pasando en la justicia. Muy bien. ¿Querés decir algo? No, está perfectamente resumido. Bueno, Martín Tocar, Carolina de Elisa, autores de Gustavo Penaez, Dos caras de un hombre con poder. Gracias por venir. Queda hecha la invitación para que lean este libro. No lo lean antes de ir a dormir, o sí. Excelente libro y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias Marcelo Marjarian, psicólogo, integrante de la Asociación Civil El Paso. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Nos reencontramos en cualquier momento. Muy bien. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene, a las 20 horas, como siempre, en vivo en la pantalla de TV Ciudad Sarasola. Sí, ¿y me vas a decir que se viene ahora? Siempre te digo que se viene ahora. Penúltimo capítulo de Ángel, y a las 10:30 el profe Piñeirúa con sus ideas cruzadas, hoy hablando sobre comunicación y democracia. Bueno, nos vemos el domingo que viene entonces. Gracias por acompañarnos esta noche, como siempre. Que descansen. Hasta el domingo.